viudo solitario salvó al bebé del clan Apache del norte. Al despertar, fue marcado el crepúsculo convierte el cielo en un lienzo de naranjas y púrpuras mientras la brisa del desierto susurra entre carrizos secos. Desde la puerta de su pequeña cabaña de madera, Thomas observa el sol hundirse más allá de la llanura sin árboles, sintiendo cómo la melancolía se desliza por su espalda en forma de aliento frío. El rancho está en silencio, el crujido de una viga, el eco lejano de una rueda de carreta, el lamento leve de un búho nocturno que anuncia la llegada de las sombras. Esta soledad lo acompaña cada tarde desde la tragedia que le arrebató a su esposa. Ahora, solo los recuerdos habitan estas tierras polvorientas. Dentro, en la vieja mesa de roble, yace una fotografía mellada por el tiempo, él, de pie bajo un cielo despejado, y ella, con su risa iluminándolo todo. Thomas se acerca con pasos cautelosos, casi temerosos, como si al rozar el marco pudiera hacer que se desvaneciera. Sus dedos rozan el cristal empañado. Ella siempre decía que este lugar tenía alma, murmura, con la voz rasgada por la pena. ¿Crees que esa alma sigue aquí, amor? El silencio le responde. El canto del viento le recuerda lo hueco de cada palabra. Se sienta, hundiendo las manos en sus cabellos oscuros, desenmarañando memorias de caricias que ya no regresarán. El recuerdo de sus promesas conjuntas le aprieta el pecho, prometieron envejecer juntos frente a ese horizonte infinito, y ahora ni siquiera logra cuidar de sí mismo. Un crujido más fuerte lo hace alzar la mirada. La puerta cruje, desgastada por el tiempo, y por un instante cree ver una sombra moviéndose en el marco. Su corazón late con fuerza. Aún así, se levanta, con el ceño fruncido y la respiración contenida. Cada paso le parece un suspiro que podría quebrarse en cualquier momento. ¿Quién anda ahí?, pregunta, con voz áspera, entre temerosa y desafiante. Nadie contesta. Solo el eco de sus propias palabras regresa multiplicado. Thomas gira en círculo, casa, establo, cielo. El crepitar de unas ramas rotas lo hace sobresaltarse. Se dirige al umbral, donde el polvo ondula como un manto gris. En ese instante, se da cuenta de que no está tan solo como creía. El silencio no lo envuelve, lo abraza. Cada grillo, cada aliento del desierto, cada eco de su propio lamento se convierten en compañía involuntaria. Cierra los ojos y respira profundo, intentando encontrar consuelo en la vastedad que lo rodea. Si alguien me escucha, susurra al aire infinito, que me diga qué debo hacer con este vacío. Con pasos vacilantes, cruzó el pasillo hasta el dormitorio principal, donde la penumbra todavía abrazaba la cama vacía. Sobre la vieja cómoda de roble, un pequeño cofre de madera esperaba, cubierto de polvo y telarañas. Thomas tomó la tapa con manos temblorosas, revelando dentro fotografías, cartas amarillentas y el pañuelo azul que ella solía llevar en la muñeca. Al rozar la seda, un escalofrío recorrió su espalda. «Todavía puedo oler tu perfume aquí», susurró, como si el aire pudiera devolverle su presencia. «¿Por qué sigues viva en cada hebra de este pañuelo?». La voz se le quebró. Entre sus dedos asomaba la escritura de ella: «Para mi valiente Thomas, siempre juntos». Una lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre las palabras, emborronando la tinta. Él cerró los ojos y, en silencio, recordó el día en que ella se lo dio. Tras una discusión leve, su sonrisa y ese gesto de ternura apagaron cualquier rencor. Ahora, cada recuerdo se sentía como una daga que le atravesaba el pecho. Con el pulso acelerado, sacó de una de las cartas un trozo de papel que llevaba escrito: «Nuestro lugar secreto». Era la nota que ella dejó para que se encontraran, un rincón junto al arroyo donde solían escapar del mundo. Thomas sintió un nudo en la garganta, hacía meses que no volvía a ese sitio. La culpa lo embargó, pensando en las promesas rotas que había dejado atrás mientras el luto lo envolvía. Decidió que era momento de enfrentar ese dolor. Se vistió sin mucho cuidado, calzó sus botas y salió al aire fresco del alba. El rancho parecía distinto a esa hora. El canto de los alondras y el trino de los gorriones rompían el silencio pesado de los días anteriores. Cada sonido se le antojaba una invitación a sanar, aunque el miedo de amar de nuevo le oprimiera el pecho. Caminó hasta el granero y, por inercia, abrió la puerta de tablas viejas. Dentro, el suelo estaba lleno de paja y trastos olvidados. Allí encontró el viejo baúl donde guardaba sus herramientas de carpintería y, sobre él, el manual de música que ella había traído la última Navidad.
Lo abrió y, al desplegar las partituras, vio la canción que ella había compuesto para él, Vuelo de Esperanza. El título le pareció cruelmente irónico. Aún así, con voz ronca, empezó a tararear: cuando el viento sople y tus alas tiemblen, recuerda que el amor te hará renacer. La melodía se quebró en su garganta. Se detuvo, con los ojos clavados en la hoja, preguntándose si todavía sería capaz de sentir algo más que un hormigueo de dolor. De pronto, un golpe seco resonó en el exterior. Thomas contuvo la respiración. El crujido se repitió, más cerca. Lentamente apartó la partitura y alzó la vista hacia la entrada del granero. La sombra de un caballo se perfiló contra la luz del sol matutino. Un jinete pasó galopando, sin detenerse. El corazón de Thomas latió con fuerza. ¿Sería uno de los mensajeros enviados por la ciudad? ¿O acaso aquel ruido anunciaba algo peor? Se acercó a la puerta y salió al patio empedrado. Sobre la tierra, las herraduras del caballo habían dejado huellas profundas. Al seguir el rastro con la mirada, notó que las huellas se internaban en la llanura polvorienta, dirigiéndose hacia el norte, donde el horizonte se confundía con el calor. Un sudor frío le recorrió la nuca. ¿Qué busca quien venga por aquí?, pensó. El miedo brotó en su pecho, pero al mismo tiempo una sensación extraña de urgencia lo llamó a perseguir esas huellas. Quizá fuera una oportunidad para mirar más allá de sus propias heridas, concentrarse en otro propósito y, tal vez, encontrar algo que le devolviera la voluntad de vivir. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo. La pajarera cercana explotó en un coro de cantos, como si el mundo le susurrara que no todo estaba perdido. Con un último vistazo al granero, su refugio de recuerdos, Thomas dio un paso adelante, decidida la mirada. «¿Has seguido las huellas hasta aquí?», dijo el anciano, con voz profunda. «¿Buscas respuestas o condenas?». Thomas se detuvo a unos pasos, con el corazón martillándole el pecho. La brisa levantaba su cabello y enjugaba el sudor de su frente. «Quiero saber quién es ese bebé que apareció en mi rancho», respondió, la voz temblorosa entre rabia y compasión. «¿Quiénes son quienes lo marcaron así?». El anciano guardó silencio y, tras un instante que pareció eterno, alzó un rostro arrugado por el viento y los años. «Perteneces al lugar al que pocos se atreven a mirar», murmuró. «Es el clan Apache del norte. Gente perseguida por sangre y miedo, cuyo símbolo es la flecha torcida, señal de protección y advertencia». Thomas tragó en seco. La palabra «clan» vibró en su garganta como un tambor de guerra. «¿Por qué vendrían a mi rancho?», preguntó, con un hilo de voz. Yo no sabía nada de ellos hasta ayer». El anciano alzó el bastón y trazó un signo en el aire, una flecha que apuntaba hacia el horizonte. «El bebé fue marcado por su madre antes de morir», explicó. «Confiaba en que alguien lo acogiera lejos del fuego enemigo. Tú, viudo de promesas rotas, fuiste escogido sin saberlo». La revelación golpeó a Thomas con la fuerza de un puño. El recuerdo de la esposa retornó justo en ese instante, como si él no dejara de compararla con aquella anónima madre. Sintió que se asfixiaba. «¿Acaso Isabel?», balbuceó, evocando el nombre de la mujer muerta en su pecho. «¿Esto quiere decir que elegí cuidar a un extraño en lugar de ninguno de los míos?». El anciano rodeó a Thomas con su capa polvorienta, como si intentara darle cobijo. «La vida te puso en su camino por una razón», dijo, acercando su rostro. «El clan confía en la bondad ajena, aunque cueste creer en ella. Ahora tú debes decidir si tomarás esa confianza como un regalo o la desecharás por miedo». Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas. La culpa y la compasión se entrelazaban en su interior. Recordó la foto de su esposa, su voz cantando «Vuelo de Esperanza», en el granero, el pañuelo azul arrugado entre sus dedos. «¿Y si me equivoco?», preguntó, la sombra de la duda cruzándole el rostro. «¿Si fallo en protegerlo como fallé con ella?». El anciano apoyó una mano huesuda en el hombro de Thomas, con suavidad inesperada. «No es tu culpa lo que pasó en el pasado. La marca del bebé no es señal de condena, sino de unión. Te eligieron a ti para que dos mundos pudieran encontrarse». Un viento suave removió la paja a sus pies, y en el horizonte, las montañas parecían oscilar bajo el calor. Thomas sintió un extraño consuelo al imaginarse a la mujer que lo eligió a él a través de su hijo.
El peso de la soledad se transformó en un desafío, dar un paso adelante, a lo desconocido, para honrar la última voluntad de esa madre anónima. «Dime dónde encontraré a ese clan», dijo al fin, con voz firme. «Quiero ver a sus hijos, compartir su pena y su esperanza». El anciano asintió, con una mueca que bien podía ser una sonrisa cansada. «Sigue el río seco hasta las rocas rojas. Allí hallarás huellas frescas y un campamento improvisado. Pero ten cuidado, no todos los que andan por esos valles llevan nobleza en el corazón». Thomas inhaló profundo, sintiendo el polvo mezclarse con su determinación. Sus sentimientos danzaban entre el temor y la compasión, la culpa y la esperanza. Sin soltar la mirada del anciano, giró sobre sus talones y emprendió el camino hacia el norte, donde la silueta de las rocas rojas se recortaba contra el cielo. Cada paso era un latido de incertidumbre, pero también un acto de fe. Mientras avanzaba, recordó las palabras del anciano, la marca, señal de unión. En su mente resonó la melodía inconclusa de aquel villancico improvisado en el granero, cuando el viento sople y tus alas tiemblen. Pero, esta vez, sintió que sus propias alas podrían aferrarse a esa promesa de renacer. «¡Alto!», gritó Thomas con voz temblorosa, intentando que lo escucharan sin asustar al pequeño. «No vengo a hacerles daño». El anciano alzó la mirada, sus ojos profundos como pozos de noche. El bebé gimió suavemente, apretando los puños diminutos. Durante un instante, todo quedó en silencio, el viento dejó de soplar, los valles se detuvieron, y el mundo entero pareció contener la respiración. «¿Quién eres tú para acercarte hasta aquí?», preguntó Niache, su voz grave resonando entre las piedras. Thomas tragó saliva antes de abandonar la ligera distancia que aún lo separaba del clan. Su sombra se alargaba tras él, proyectándose contra la llanura. «Me llamo Thomas», respondió, intentando mantener la voz firme. «Ayer encontré al pequeño en mi rancho. No sabía quién era ni de dónde venía. Lo vi, abandonado en la puerta y mi conciencia no me permitió dejarlo». Niache observó al viudo con desconfianza y, luego, con un matiz de curiosidad. El anciano acarició el cabello del bebé, cuyos ojos brillaron con el resplandor del sol de la tarde. «No buscamos enemigos, solo proteger el futuro de nuestro pueblo», dijo Niache, con el rostro contraído por el recuerdo del peligro. «Vi que le ofreciste refugio sin hacer preguntas». El llanto del bebé se hizo más intenso, como si sintiera el pesar que flotaba en el aire. Thomas se acercó un paso más y, con voz suave, se puso de cuclillas para quedar al nivel del niño. «SHH, SHH», susurró él, extendiendo una mano temblorosa. «Tranquilo, pequeño. Estoy aquí para cuidar de ti». El bebé dejó escapar un sollozo y se inclinó hacia Thomas, como si reconociera en esa mano un gesto de cariño. Thomas apoyó el dorso contra el suelo y acercó su mejilla al diminuto pecho, notando el latido febril y el olor a leche rancia. Un nudo se le formó en la garganta. «Niños como este merecen algo más que miedo», murmuró Thomas, exhalando con pesar. «Quiero ver con mis propios ojos el porqué de esa marca». Niache se mantuvo silencioso un instante, luchando contra sus recelos. Sus líneas de expresión se tensaron al recordar la promesa de la madre muerta, que había confiado la vida de su hijo a un extraño. Finalmente, dejó caer la cabeza con respeto. «Toma al niño con cuidado», ordenó. «Te mostraré dónde marcaron su destino». Thomas estrechó al pequeño contra su pecho y lo sostuvo con suavidad, como si fuera el objeto más frágil del universo. Por un momento, los latidos del bebé se hicieron más pausados, presintiéndose cobijo en aquel abrazo. «Lo protegeré con mi vida», susurró Thomas, con la voz quebrada. «Si vuelven aquellos que lo persiguen, no permitiré que le hagan daño». Niache asintió con solemnidad y condujo a Thomas hacia una de las rocas más grandes, donde el sol del atardecer tallaba sombras alargadas. Con delicadeza, puso al bebé en el suelo, cubriéndolo con una manta. Luego, señaló una pequeña mancha rojiza en la roca, como si fuera barro seco que había quedado marcado por la flecha torcida. «Aquí fue donde su madre lo tocó por última vez», explicó el anciano. Antes de caer, colocó la mano de su hijo contra la piedra, sellando un juramento de esperanza. Dicho símbolo, la flecha torcida, guía a quien elegimos para ser guardián. Las palabras retumbaron en el corazón de Thomas,
que sintió como cada fibra de su ser se estremecía. Esa mancha, insignificante para un ojo inexperto, brillaba con un fulgor casi místico bajo el sol moribundo. Con cuidadosa claridad, Niache tomó un pequeño frasco de barro y extrajo un pigmento oscuro. Con la misma reverencia con que los sacerdotes untan el aceite sagrado, disolvió el polvo y acercó el pincel a la piel delicada del bebé. Thomas contuvo el aliento. Cuando despierte, verá en su hombro la señal de quienes no renuncian al mañana, dijo el anciano, mientras depositaba el primer ápice de color. El bebé gimió al sentir el contacto, arqueando la espalda con un pequeño quejido. Thomas pasó un brazo alrededor de su cintura, sosteniéndolo con firmeza. «No temas», murmuró el viudo al niño. «Eres mi esperanza ahora». Niache finalizó el trazo y, al apartar el pincel, dejó al descubierto la delicada flecha doblada, perfecta en su imperfección. El bebé, como si comprendiera la solemnidad del ritual, posó la mano sobre la marca recién hecha y cerró los ojos, entregándose al sueño. Thomas se arrodilló junto a él y posó una mano sobre la cabecita redonda y suave. «Desde hoy, formamos una familia extraña pero sincera», susurró Thomas. «Eres la cicatriz que me enseñará a sanar». Niache se retiró unos pasos, observando la escena con ojos húmedos. «Ve con cuidado, Thomas», advirtió con voz queda. «El mundo allá afuera no perdona debilidades. Pero recuerda, tu corazón ya está marcado tanto como el de este niño». Niache estaba junto al fuego, tallando en silencio un trozo de madera. Sus manos arrugadas repetían gestos antiguos, como si cada corte fuera una oración. Thomas miró la hoguera, el humo azul ascendía, serpenteando entre fragmentos de luz y sombra. «Buenos días», susurró Thomas, con la voz ronca por la emoción. «¿Cómo amaneció el pequeño?». El anciano alzó la mirada sin detener su trabajo. «Durmió bien», contestó Niache. «El espíritu de su madre lo protege incluso mientras descansa». Thomas tragó saliva. Se acercó a una piedra lisa y se sentó, dejando caer la espalda contra su superficie. Observó al bebé, los dedos diminutos se cerraban y abrían como queriendo asirse a algo. Un nudo se le formó en la garganta. «Anoche, al verlo tan frágil», comenzó, la voz temblándole, «recordé que juré no volver a amar porque tenía miedo de perderlo». Niache dejó la talla a un lado y se sentó frente a Thomas, cruzando las piernas. El crujir de la madera detallada pareció imbuir de solemnidad el silencio. «La pérdida es un fuego que purifica y consume», dijo el anciano. «Pero aferrarse al miedo impide que renazca la esperanza». Thomas apretó los puños, sintiendo el sudor helado en sus palmas. «¿Y si fallo con este niño como fallé con ella?», musitó. «¿Si este abrazo se convierte en otra herida?». Niache alargó la mano y posó un dedo sobre el hombro de Thomas, donde aún podía sentirse el leve calor de la marca del bebé. La marca no es un juramento de dolor, sino un llamado a la responsabilidad. No elegiste ser padre, pero elegiste ser guardián. Una ráfaga de viento levantó su cabello y arrastró un mechón hacia los ojos de Thomas. Él lo apartó sin pensar, y sus dedos rozaron la madera pulida de la talla que antes miraba Niache. «Mañana podría aparecer alguien con malas intenciones», dijo Thomas, visiblemente angustiado. «Puedo devolver al niño hoy mismo a su gente y huir antes de que empiecen los ataques». El anciano esbozó una triste sonrisa. «Huiste de tu dolor en este rancho, ¿no? ¿Y qué ganaste con el silencio?». Thomas bajó la mirada, recordando las largas tardes de luto, las noches de insomnio, las horas clavado en el granero interpretando aquella melodía rota. Sintió el peso de su soledad volverse un puñal. «Nada», admitió. «Solo aprendí que el dolor no desaparece por ignorarlo». Niache asintió y se levantó con lentitud. Caminó hacia donde yacía el bebé, lo tomó en brazos y se lo ofreció a Thomas. «Elige, entonces», susurró el anciano, con la voz profunda. «No podrás abandonar dos veces a quien depende de ti». Thomas sintió cómo se le quebraba el alma. Sostuvo al bebé cerca del pecho, notando el calor diminuto desplazarse contra su camisa. Cerró los ojos y escuchó el latido con la misma intensidad de un tambor de guerra. En su mente desfilaron imágenes, la risa suave de su esposa, tan amarga ahora, el llanto reciente de aquel niño anónimo, la marca de la flecha tatuada en piel y destino. Sintió miedo, sí,
pero también una chispa que antes había creído extinguida. Era una sensación nueva, como si su corazón, adormecido, comenzara a latir con fuerza. No puedo abandonarlo, dijo al fin, con voz firme y cargada de emoción. Si vuelvo a huir, moriré conmigo mismo. Niache asintió, la mirada cálida. Entonces, tus miedos serán tus aliados. Protégele, enseña lo que sabes del rancho y del desierto. Y si llega el peligro, lucharemos juntos. Thomas apretó al bebé contra su pecho, sintiendo los latidos diminutos calmarse. Una lágrima rodó por su mejilla y al fin permitió que el dolor fluyera, mezclándose con la esperanza. Prometo no fallarte, murmuró. Seré la sombra que te cubra del sol y el muro que impida que te hagan daño. Niache lo observaba en silencio, sentado junto al fuego que chisporroteaba entre los rescoldos. El anciano aguijoneó la leña con su bastón, y una corteza de madera cayó chispeando. Hoy regresamos al rancho, anunció Thomas, casi sin aliento. Debo preparar un lugar seguro para ti, lejos de las manos codiciosas. Aquel lugar seguro significaba su hogar, el rancho donde él se había refugiado tras la muerte de su esposa. Un espacio lleno de memorias rotas, pero también el único que conocía con certeza. Niache asintió, dejando al bebé en brazos de Thomas y alzándose con esfuerzo. Las huellas de los enemigos se dispersan hacia el este, dijo el anciano. Será un viaje largo. Toma provisiones y corceles. Thomas se levantó despacio, con el bebé aún sujeto al pecho. Sintió el calorcito tenue en su mejilla, y su corazón se hundió y elevó al mismo tiempo. La responsabilidad de ese niño lo transformaba, ya no estaba solo para sus propias cicatrices, sino para recomponerlas del pequeño. Regresaron al claro donde habían dejado 2 caballos atados. Thomas desenredó las sogas con manos firmes, como si transformara el nudo de su dolor en la brida de su nuevo propósito. Colocó al bebé en un portabebés improvisado, anudado con una manta sobre su pecho, y alzó la mirada hacia Niache. Estoy listo, dijo, con voz quebrada y resuelta. Protejos allá donde vaya. El viejo abuelo Apache apenas esbozó una sonrisa, y juntos montaron. Los cascos resonaron en la tierra húmeda, rompiendo el silencio del amanecer. Cada crujido de las monturas y cada respiración condensada creaban una sinfonía tensa de esperanza y temor por lo que estaba por venir. Avanzaron primero con lentitud, para no agitar demasiado al bebé. El aire olía a hierba mojada y tierra. Thomas recordaba los senderos que conectaban el campamento con el rancho, atajos entre rocas, pasos junto al arroyo seco, la loma desde donde se veía el granero. Todo eso le resultaba familiar, y le daba seguridad renovada. De pronto, un estremecimiento recorrió el aire. Niache se detuvo en seco, haciendo señas para que Thomas hiciera lo mismo. Escucharon el crujido de hojas y, a lo lejos, el ruido de cascos acelerados. 2 jinetes emergieron del matorral, sus figuras recortadas contra el sol matutino. Llevaban armas cortas al cinto y miradas duras. Thomas tragó saliva, sintiendo el portabebés sacudirse con cada respingo de su corazón. ¿Qué buscan?, musitó, inquiriendo con tensión. En el primer jinete, un hombre de barba rojiza y chaleco polvoriento alzó la voz, alto. «Lleva a ese apache a mi señor, y te daré oro», exclamó, señalando un rifle que descansaba en la grupa del segundo caballo. «No quiero sangre, todavía». Un escalofrío heló a Thomas. Órdenes de un señor codicioso y dispuesto a comprar una vida. El bebé se removió, adolorido, y gimió con miedo. Thomas apretó su mano diminuta contra el pecho como un talismán. «Jamás entregaré a este niño», respondió con firmeza. «Prefiero enfrentarme a ustedes antes que traicionarlo». Niache desenfundó su cuchillo ceremonial, levantándolo con elegancia de guerrero. «Venimos en paz», dijo el anciano, «pero protejo a mi familia con mi vida». El hombre de barba roja soltó una carcajada seca y levantó el rifle. Entonces ya eligieron luchar. El segundo jinete apoyó un arma corta contra el flanco de uno de los caballos, dispuesto a matarlos si Thomas no cedía. El sudor le perló la frente, y el bebé gimió alto, asustado por la corriente de amenaza. Thomas bajó lentamente la mano hacia su pistola. Cada impulso le gritaba que retrocediera,
que huyera con el niño antes de que todo estallara. Pero su promesa pesaba más que el miedo. Sintió en su interior la fuerza de un padre y el eco de la voz de su esposa: el amor te hará renacer. Déjalo marchar, ordenó Thomas en voz baja pero firme. El niño no vale oro ni plata. El hombre de barba roja ladeó el rifle, evaluando la determinación de aquel viudo. Tienes 10 segundos para obedecer, gruñó. Thomas miró al bebé, cuyos ojos se llenaron de lágrimas. Respiró hondo, dejando que la rabia y la determinación llenaran su boca como un fuego sagrado. 1, contó Thomas en un susurro metálico. En ese instante, Niache alzó el cuchillo y avanzó un paso. Un viento súbito levantó polvo, y el sol de la mañana pareció prenderse en un centelleo rojo. Ahora, dijo Thomas, tensando el brazo para enfundar la pistola. Los jinetes parpadearon, desconcertados. El hombre de barba roja tragó en seco, bajó el rifle y levantó las manos en señal de tregua. Está bien, dijo con voz ronca. Ganaron. Thomas sintió como las piernas le temblaban, que el bebé gimió de nuevo, y él lo alzó hacia el pecho para calmarlo. Váyanse de aquí, ordenó Thomas a los jinetes, y no vuelvan. Los dos hombres retrocedieron, montaron y partieron con prisas, levantando una nube de polvo. Cuando desaparecieron a lo lejos, Thomas soltó un suspiro que le tembló en el pecho, como si hubiera soltado una cadena oxidada. Niache bajó la mirada, satisfecho. Has tomado la decisión correcta, dijo en voz queda. Has probado que tu palabra vale más que el oro. Thomas sintió un nudo de emoción en la garganta. Acarició la cabeza del bebé y en sus pupilas vio la seguridad que él mismo necesitaba. Este es nuestro camino, murmuró. Protegerte no importa el precio. Thomas cerró la puerta de la casa con cuidado, asegurándose de que nada se colara por las rendijas. Al entrar, sintió el peso de la soledad transformado en otra carga. Ahora debía velar por 2 vidas. Dejó al bebé sobre la mesa de la cocina y, con manos temblorosas, preparó un poco de leche templada, tarareando en voz baja la canción que su esposa le había enseñado. Cada nota se le atragantaba en la garganta, pero la entonó, como si pudiera infundir paz en el corazón diminuto del niño. SHH, aquí no pasa nada, pequeño, susurró Thomas. Todo está bien. Niache entró tras él, con el bastón apoyado en el hombro. Sus ojos oscuros recorrieron las paredes desnudas, luego se posaron en la mantita que cubría al bebé. La noche es larga y el desierto guarda sus secretos, dijo el anciano. Debemos estar alerta. Thomas sintió un nudo en el estómago. La idea de un ataque lo hizo estremecer, pero rechazó el impulso de cerrar los ojos y huir de ese miedo. Recordó su promesa: te protegeré con mi vida. Caminó junto a Niache hacia el barniz de la madera, donde guardaba la escopeta y el rifle. Con cuidado, los colocó en un rincón cercano a la puerta. Cada clic del cerrojo resonó en su pecho como un latido acelerado. El crepúsculo se transformó en noche y el rancho se sumió en el crujir de las vigas y el susurro del viento entre los árboles. Thomas encendió una lámpara de aceite y su luz temblorosa dibujó rostros imaginarios en las paredes. Se sentó junto a la mesa, con el bebé dormido en su regazo, y cerró los ojos un instante, dejando que el cansancio lo arrastrara. Pero antes de caer en un sueño reparador, un aullido agudo cortó el aire, haciéndolo volver en sí con el corazón en la garganta. Coyotes, murmuró Niache al escuchar la llamada. No vienen solos cuando suenan así. Thomas apretó al bebé contra el pecho, sintiendo como los latidos diminutos se agitaban con su propio susto. Dio un paso hacia la puerta, la mano posada en la empuñadura del rifle. Deberíamos. Empezó a decir, pero el anciano lo interrumpió con un gesto. Guardémonos primero. Te mostraré una salida. Niache se inclinó y apartó una tabla suelta del suelo de la cocina, revelando un pasadizo angosto. La estrechez obligó a Thomas a deslizarse de lado, llevando al bebé contra el torso. El polvo subió en pequeñas nubes doradas cuando avanzaron, iluminados por la lámpara que Niache sostenía con firmeza. El túnel los condujo hasta el viejo establo, donde el olor a paja y a cuero viejo los envolvió de inmediato. Niache señaló un rincón oscuro, donde amontonó heno para formar una pequeña camilla improvisada. Aquí estaremos fuera de la vista, explicó.
El peligro hará ruido en el exterior, pero no nos encontrará. Thomas se arrodilló y acomodó al bebé en el heno, cubriéndolo con la manta. Cada respiración del niño llegaba a su oído como un susurro, un recordatorio de la inocencia que debía proteger. Casi sin aliento, posó la lámpara sobre un barril y se preparó para enfrentar lo que viniese. Los primeros golpes en la puerta principal resonaron con violencia, madera astillándose, pedazos de vidrio crujiendo. Thomas contuvo la mirada, el instinto le pedía salir a defender el rancho, pero el portabebés pesaba sobre sus hombros como una promesa sagrada. No podía exponerse. Ni una palabra, susurró Niache, con los ojos fijos en la rendija. Solo respirar. Thomas sintió su pulso retumbar en los oídos. Afuera, las figuras de los atacantes se movían con linternas, gritando órdenes. La luz de la luna se filtraba a través de los tablones caídos, iluminando rostros duros, vestidos de cazadores de recompensas. En cada voz reconoció la codicia que pagaba por un bebé. El frío del establo contrastaba con el calor de su propia sangre. Con la barbilla temblorosa, Thomas se inclinó sobre el bebé y acarició su cabecita. «Todo estará bien, pequeño», le susurró al oído. «Nadie te hará daño mientras yo respire». Afuera, uno de los atacantes encendió una antorcha y arrojó una llamarada contra la puerta, un estallido de fuego seco que iluminó el polvo en suspensión. El estruendo hizo que las paredes temblaran, y la luz anaranjada proyectó sombras amenazantes dentro del establo. Thomas sintió un temblor recorrer su cuerpo, el miedo se le anidaba en las entrañas, pero no lo paralizaba. Apretó los puños, respiró hondo y se centró en el latido del bebé. Los golpes se hicieron rítmicos, casi mecánicos. Cada tronido quebraba un poco más el silencio de la noche, como un tambor de guerra que anunciaba la batalla. El valor de Thomas nació de esa repetición, cada golpe reforzaba su convicción de no dejarse vencer. «Dentro de 5 minutos revisamos», susurró Niache. «Mientras tanto, mantente fuerte». Thomas asintió, la barbilla apoyada en el hombro del anciano. Cerró los ojos y recordó la voz suave de su esposa, el aroma a lavanda de sus manos, el canto inconcluso del granero. Esa memoria fue su escudo. Pensó en el bebé, fantástico en su fragilidad, y sintió que el amor lo envolvía como una armadura. Los golpes cesaron de pronto. Un silencio tan denso que podía oírse el crujido de una maderita al caer. Las linternas se alejaron, y pasos apresurados se perdieron en la distancia. Thomas mantuvo los ojos cerrados, escuchando cómo el latido del bebé volvía a calmarse. «No vinieron solo por el dinero», dijo Niache, con voz grave. «Quieren romper nuestro espíritu». Thomas lo miró en la penumbra, con la mirada inundada de lágrimas. «No podrán», respondió con voz quebrada. «Mientras el niño respire, algo en mí seguirá luchando». La lámpara parpadeó, proyectando un halo tibio en el establo. El bebé se removió, despertando con un pequeño quejido. Thomas sonrió, a pesar del miedo que aún lo oprimía, y se acercó para mecerlo entre sus brazos. El latido conjunto de sus corazones hizo que aquella noche de terror se transformara en la primera lección de coraje y esperanza. «Despierta, pequeñín, hoy, el sol nos regala una segunda oportunidad». El niño gimió levemente y removió los dedos contra el heno. Thomas posó su mano en el hombro de Niache, que lo acompañaba en silencio. «No fue fácil», musitó Thomas, sin quitar la vista del rostro dormido del bebé. «Ayer, cuando oí cada golpe, pensé en Isabel, en el hijo que nunca tuvimos». El anciano alzó la mirada de sus propias manos, curtidas por los años, y asintió con gravedad. «El dolor de tu esposa vive en ti», dijo. «Cada vez que te sientes frágil, recuerda su voz». Un suspiro escapó de Thomas, como una corriente que alivia un río desbordado. «Ella me enseñó a cantar bajo la tormenta», confesó, llevando la mano al cofre que aún guardaba junto a la entrada del establo. Miraba al cielo y decía: «El amor nos levanta más alto que cualquier nube». Niache guardó silencio unos segundos, luego habló con voz suave: «¿Quieres volver al rancho y sentir tus memorias?». Thomas respiró hondo, imaginando el salón vacío donde un día colgaron sus risas. Cerró los ojos y, en la penumbra, vio el rostro de Isabel, su sonrisa luminosa, el mechón de cabello que le caía sobre la frente, la promesa de vida que brillaba en sus ojos cuando le hablaba de hijos. Sintió un nudo en la garganta.
Temo encontrarme con el eco de mi culpa, admitió. ¿Y si no encuentro más que sombras en cada pasillo? El silencio se posó como un manto. El bebé gimió otra vez y, con un suave movimiento, se acomodó contra el pecho de Thomas. El latido diminuto resonó en su oído, como un tambor que le recordaba que allí había vida nueva. Tu culpa no te define, intervino Nia-H. Si te quedas solo con las sombras, el miedo florece. Pero si aceptas tu dolor, ese mismo dolor puede convertirse en luz. Thomas posó la mano sobre el rostro del bebé, reconociendo la fragilidad de esa piel. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, protegerlo significaba enfrentar sus fantasmas. Cuando Isabel murió, juré no sentir de nuevo, dijo con voz temblorosa. Pensé que amar era abrirme al abismo. El anciano se acercó, apoyando una mano firme en el hombro de Thomas. El abismo existe para que aprendas a volar. El sol asomó tras los techos rotos del granero cercano, y una ráfaga de luz dorada atravesó el establo, iluminando la carita del bebé. Thomas cerró los ojos, dejando que el calor le acariciara la piel. Hoy volveré al rancho, decretó con voz firme. No para quedarme detenido en el pasado, sino para preparar un refugio donde podamos vivir sin miedo. El bebé gimió al sentir la convicción de Thomas, como si comprendiera la promesa que nacía en aquel momento. Thomas le sonrió con mezcla de ternura y determinación. Vamos a reconstruirlo todo, susurró. Este rancho será el hogar de dos corazones que eligen creer en un nuevo comienzo. Nia-H alzó el bastón y señaló la estrecha salida del establo. Entonces sigue la luz que tú mismo encendiste, dijo. Que tus recuerdos te guíen, no te encierren. Ven, pequeñín, susurró Thomas, apoyando al niño en una silla mecedora improvisada con mantas. Vamos a alimentarte. De una vieja alacena sacó un frasco de vidrio lleno de polvo blanco, leche en polvo que su esposa había comprado antes de enfermarse. Recordó el cuidado con que ella mezclaba la taza tibia al calor de la estufa, revolviendo con una cuchara de palo y probando siempre el calor con el dorso de la mano. Ahora le tocaba a él. Calentó agua en un puchero desde el fuego bajo, escuchando el siseo del líquido al tomar temperatura. El bebé gimió con impaciencia, y Thomas sintió una punzada en el pecho al oír ese reclamo de hambre y desamparo. Vio cómo sus dedos diminutos se cerraban y abrían, ansiando un refugio. Con manos temblorosas vertió el polvo en un trozo de lata pulida que encontró en la despensa, luego añadió el agua caliente y revolvió con cuidado, tratando de imitar el gesto de Isabel. El frío de sus dedos contrastaba con la calidez del brebaje, pero al final logró una mezcla homogénea. Aquí está, amorcito, dijo, alzando la mamadera improvisada. Tranquilo, que papá cuida de ti. El bebé abrió los ojos, un destello de confianza en su mirada. Thomas inclinó la botella y guió el pezón con delicadeza. El niño empezó a succionar, emitiendo un suave mmm que le arrancó una sonrisa con lágrimas a Thomas. Eres perfecto, murmuró. Ni el viento ni la distancia pueden ensuciar esta inocencia. En ese momento, un leve crujido en la puerta lo hizo alzar la mirada. El sonido era casi imperceptible, como si algo o alguien tanteara el marco. El corazón de Thomas se apiñó de nuevo en su garganta. Dio un sorbo de leche, consoló al bebé contra su pecho y se plantó firme. Así me gustas, valiente, susurró al niño. Nada nos va a separar. Se acercó a la ventana y apartó una raída cortina. Afuera, Nia-H vigilaba junto al granero, con el bastón apoyado en la tierra. Sus ojos recorrieron el horizonte pedregoso, atentos a cualquier movimiento. Thomas asintió con un gesto casi imperceptible y regresó a la mesa. Una vez seguro de que nadie se acercaba, apagó la luz de la lámpara y volvió al interior. El bebé, saciado, se acurrucó contra su pecho, medio dormido. Thomas bajó la voz para no alterarlo. Mira, aquí hay un rincón para ti, dijo, respetuosamente. Te haré una camita con estas mantas viejas. Sobre una pila de lana arrugada colocó una pequeña almohada y arropó al niño. Cada movimiento era tierno, como si rozara el ala de un pájaro frágil. Cuando el bebé abrió los ojos con curiosidad, Thomas sonrió y le acarició la mejilla. Voy a cantarte algo que solía tararear tu mamá, anunció. Duerme, corazón.
y empezó a cantar en voz baja, imitando la melodía de Vuelo de Esperanza que Isabel había compuesto. Cuando las nubes oscurezcan, cuando el miedo te despierte, cierra los ojos y recuerda que el amor es tu puente. La voz se le quebró al llegar al verso final, y una lágrima oxidada recorrió su mejilla. El bebé se estremeció y se aferró a su dedo. Thomas respiró hondo, conteniendo la emoción. SHH, tranquilo, susurró. Papá estará siempre aquí. En ese instante, un golpeteo suave resonó en la pared del fondo, como si alguien rozara la madera con un objeto puntiagudo. Thomas tragó saliva y volvió a mirar. El eco se repitió, 3 toques seguidos, deliberados. Su cuerpo se tensó. Con el corazón desbocado, miró al bebé, cuyos ojos ahora brillaban con atención. ¿Escuchaste eso?, preguntó, acariciando la espalda del niño. No fue el viento. Se deslizó fuera de la silla y se acercó al rifle que había dejado apoyado en un rincón. Cada paso era un temblor contenido. El bebé lanzó un pequeño llanto asustado. Thomas se agachó, tomó su manita y la posó contra su mejilla. Perdona, amiguito, murmuró, con voz ronca. No quise asustarte. Guardó al niño dentro de su chaqueta para protegerlo del temblor de sus brazos, luego levantó el arma con cuidado. Avanzó hasta la puerta que da al porche y apartó el cerrojo. La madera crujió, el aire caliente del día se coló, y un sopor de insectos revoloteó a sus pies. Thomas alzó el rifle hacia la luz del exterior. Allí, casi imperceptible, una figura se deslizaba por el costado del granero, con un paso sigiloso. Su chaqueta oscura brilló con un destello metálico bajo el sol. El grito ahogado de Thomas alertó a Nia H., que emergió del granero con un cuchillo en la mano. «Atrás», ordenó Thomas, apuntando. «Manos donde pueda verlas». La figura se detuvo, y en el aire flotó una tensión que pudo cortar con los dedos. El bebé apretó la mano de Thomas con fuerza, sintiendo su pulso acelerado. Thomas respiró hondo, manteniendo el arma firme, la voz tensa. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». La sombra no contestó. Un silencio punzante los envolvió. Cada segundo se estiró como un lazo. Entonces, la figura alzó ambas manos lentamente, revelando en el rostro un gesto de disculpa. «No busco pelea», dijo una voz ronca. «Solo vengo por mi hijo». «Yo soy Thomas», respondió, procurando que la voz sonara firme, aunque el miedo quemaba su garganta. «¿Tú, que eres su padre?». La figura oscura vaciló bajo el fulgor del sol, luego alzó lentamente las manos, mostrando las palmas limpias, vacías de armas. «No», dijo con voz ronca. Este es mi sobrino. Su madre, mi hermana, lo marcó antes de caer en la emboscada. Me enviaron a buscarlo». Thomas dio un paso atrás, el rifle a medio alzar. Durante un segundo, dudó, confiar en aquel hombre recién llegado o protegerlo con todos los resortes de su desconfianza. La respiración del bebé se aceleró ante la tensión que flotaba en el aire. Sin pensarlo, Thomas se inclinó hacia el niño, deslizó la mano bajo la manta y apartó la tela hasta casi el hombro. Allí, sobre la piel tersa y pálida, apareció el símbolo, una flecha arqueada, torcida en su centro, trazada con pigmento oscuro. Un escalofrío recorrió la nuca de Thomas. Aquella marca, tan pequeña, parecía brillar con su propia luz, trazando en el hombro del bebé un mapa de destellos que hablaba de promesas antiguas. El hombre observó el símbolo con los ojos húmedos. «Lo sabía», susurró. «La flecha torcida indica que este niño fue confiado al que tuviera un corazón dispuesto a acogerlo. Tu compasión lo salvó». Thomas retrocedió un instante, como si la roca bajo sus pies se desmoronara. La culpa afloró en su pecho, arrebatándole el aire. «Yo pensé que era un simple dibujo», murmuró, con la voz rota. No sabía qué significaba algo tan grande. El recién llegado alzó el rostro, la mandíbula apretada, el dolor reflejado en cada surco de su piel tostada por el sol. «Mi hermana lo dibujó mientras agonizaba», explicó. «Con su sangre, trazó la flecha para que el que lo cuidara se convirtiera en su guardián. Yo debía encontrar a quien sostuviera ese sello, creí que sería uno de los guerreros de mi clan, pero fuiste tú, un hombre marcado por la soledad,
quien se dejó conmover por un llanto inocente. El bebé gimió y alzó los brazos hacia Thomas. Él lo estrechó contra el pecho, sintiendo el latido acelerado, como un tamborón que anunciara el despertar de un nuevo destino. ¿Guardián?, susurró Thomas, el corazón encogido. Yo no soy un guerrero ni un héroe. Solo un hombre roto que trataba de sobrevivir a sus propias sombras. El hombre, visiblemente emocionado, se metió una mano bajo la capa y extrajo un pequeño amuleto, un colgante de hueso tallado con la misma flecha torcida. Este amuleto es de mi madre, dijo, extendiéndoselo. Llévalo contigo. No para recordarte el dolor, sino para reforzar la protección que tu corazón ya le brinda. Thomas tomó el colgante con cuidado, como si fuera un cristal hecho pedazos por el tiempo. Sintió el peso de siglos en aquella pieza de hueso, la unión de dos familias, la esperanza de una raza perseguida. El anciano Niache apareció a su lado, apoyando una mano en su hombro con un gesto de hermandad muda. El clan está dividido, advirtió Niache con voz grave. Hay quienes creen que entregar al niño al hombre blanco sería traición. Otros, como nosotros, saben que tu corazón le ofrece más seguridad que la muralla de cualquier fortificación. La brisa del mediodía agitó las mantas tendidas al sol. Thomas alzó la mirada hacia el recién llegado, el bebé arrugó el ceño y gimió, exigiendo un nuevo abrazo. Entonces no puedo devolverlo, declaró Thomas con voz firme, como si atravesara el polvo y el eco de su propia duda. Aquí, frente a los tuyos y frente a Dios, prometo que este niño tendrá un hogar seguro. Mi vida será su escudo. Un brillo húmedo anegó los ojos del hombre delgado. Se inclinó y colocó una mano sobre la cabeza del bebé. Yo soy Sokka, se presentó al fin. Hermano de su madre y guardián de su linaje. Si te comprometes, seré tu aliado. Compartiré las historias de nuestros ancestros y los secretos de la flecha torcida. Thomas se limpió una lágrima con el dorso de la mano. Sentía el pulso resonar en cada vena, la fragilidad y la fuerza mezcladas en su propia sangre. Sokka, entonces caminaremos juntos, respondió, dejando al bebé en brazos del anciano Niache. Te agradezco el amuleto y tu confianza. Debemos entender por qué mi hermana eligió aún intervenir en asuntos nuestros. El corazón de Thomas se encogió. Sintió en los hombros el peso de todas las miradas, el sudor helado en la frente. Pero al ver al bebé hundir la cabecita contra su pecho, reunió el valor. Comprendo tu furia, Niache, respondió, conteniendo el temblor en la voz. Vine atraído por un llanto inocente. No sabía quién era este niño, pero al escucharlo, mi dolor se removió, y no pude ignorarlo. El viejo guerrero arqueó una ceja, como calibrando la verdad en cada palabra. El polvo flotó entre sus pies, y el sol de la tarde iluminó las arrugas de su rostro con un brillo casi sagrado. Tu compasión ha salvado a el marcado, dijo Niache tras un largo silencio. Pero la compasión sola no basta, se necesita entendimiento de nuestras raíces. Sokka alzó la voz, con la lealtad ardiendo en sus ojos. Él ha aceptado la flecha torcida y hecho juramento en la roca sagrada. No hay traición en su corazón. El anciano entrecerró los ojos y, con gesto lento, se acercó a Thomas. Cada paso que daba parecía resonar como un tambor antiguo. Acércate, ordenó. Muéstrame el amuleto de hueso y dilo con tus labios, juro honrar la vida de este niño con mi propia sangre si es necesario. Thomas tragó saliva, bajó la cabeza y deslizó el colgante hasta el regazo del viejo. Con voz clara, a pesar del temblor, juro honrar la vida de este niño con mi propia sangre si es necesario. El tiempo pareció detenerse, la roca, la flecha y el amuleto formaron un triángulo de promesa bajo el sol moribundo. Niache alzó la lanza con solemnidad y la inclinó ante Thomas, luego tocó la punta contra el pecho del viudo blanco. Un contacto breve, pero cargado de peso ancestral. Acepto tu juramento, pronunció al fin, con voz suave. Que la flecha torcida te guíe y te proteja, como guía y protege a mi pueblo. Thomas sintió un nudo en la garganta. En el brillo húmedo de sus ojos leyó la aprobación más poderosa, el respeto de un guerrero que vivió siglos de dolor y esperanza. Se arrodilló, aún con el bebé en brazos, y apoyó una mano sobre la lanza. Te lo agradezco, hermano, murmuró.
Prometo aprender tus enseñanzas y defender tu sangre como si fuera la mía. Tras el gesto, Niache dio un paso atrás y levantó la voz para el clan reunido: hoy hemos sellado un nuevo pacto. No temo por el bebé ni por este hombre. Ahora, debemos regresar juntos al rancho y preparar un hogar donde la flecha torcida encuentre cobijo. El guerrero rival sacudió la cabeza y alzó la lanza en señal de respeto. Sokka exhaló al fin, como si soltara el aliento contenido de generación en generación. Isonti se acercó y envolvió al bebé en su chal, sonriendo con ternura. Pero justo cuando todos creían que el mayor desafío había quedado atrás, un eco de cascos atronó en la distancia. Un jinete solitario aparecía corriendo por el sendero, sus ropas cubiertas de polvo y una bandera negra ondeando al viento. No era del clan anunciado, sino un emisario de la ciudad, con una orden de captura firmada y el retrato del bebé en tinta roja. El pecho de Thomas se apretó de nuevo. Sus ojos recorrieron la figura de Niache, buscando una última luz de esperanza. El viejo guerrero alzó la lanza hacia el jinete: que hable, gruñó. Mas recordad, la flecha torcida no conoce barreras legales cuando la vida está en riesgo. El jinete frenó el corcel, desmontó y sostuvo ante la asamblea un pergamino sellado. Con voz temblorosa, el gobernador ofrece perdón a quien entregue a ese infante. Castilla lo reclama como súbdito de su corona. Un murmullo recorrió el cañón. Thomas sintió el aliento helado de la traición política. Aquí no bastaban los pactos de sangre. Miró al bebé, cuyo sueño era casi imperceptible, y luego al antiguo guerrero, que apretaba la lanza con la mandíbula apretada. Si ese documento pretende romper nuestra promesa, dijo Thomas en voz baja, con determinación, jamás lo entregaremos. Niache asintió, los ojos chispeantes de furia y orgullo. Entonces prepárate, protector, dijo. La batalla que viene no es contra hombres de nuestro clan, sino contra un imperio que no entiende la ley del corazón. Thomas, comenzó Niache, su voz grave rompiendo la quietud, tu manera de hablar con ellos, no es la de un hombre de honor. Fuiste directo, sin reverencias, sin comprender nuestras señales. Lo miré con el peso de la jornada en los hombros. El amuleto de hueso golpeaba mi camisa con cada paso. Nunca quise faltar al respeto, respondí, apretando la rienda con más fuerza de la debida. Actué con la única lengua que sé usar, la del corazón. Niache detuvo su caballo y giró para encararme. Sus ojos centellearon con la luz moribunda de la tarde. El corazón no basta. Tu gente habla de piedad, la mía habla de responsabilidad. Cuando abriste la puerta de tu rancho sin nada más que compasión, rompiste el pacto con la ley de los nuestros. Un nudo se formó en mi garganta. Recordé el frío de la cabaña, el llanto del bebé en mis brazos y la promesa antes misma de saber lo que significaba la flecha torcida. No lo veo así, insistí. Aquí nadie me enseñó leyes de sangre ni rituales de guerra. Solo sé lo que sentí al oír ese alarido de niño indefenso. ¿Es solo lástima lo que me llama viudo solitario? Niache bajó la cabeza, su cuerpo recostado sobre el cuero del montura. Por un instante, creí que se retiraría. En cambio, me lanzó un susurro que pareció arrastrar siglos de historia: lástima. Esa palabra destruye a los débiles. Si te defines por ella, tu promesa caerá cuando los vientos cambien. El bebé gimió, como si temiera por mi conflicto. Lo alcé más alto contra mi pecho y sentí su pulso temblar bajo mi mano. ¿Entonces qué debo hacer?, pregunté con la voz rota. ¿Hablar con coraje? ¿Mostrar mi valor con espadas? Niache carraspeó, el crujir de su garganta más antiguo que el viento entre las rocas. Debes hablar con acciones. No con palabras. Protégele en la tormenta, comparte tu fuego con mi gente, invita a nuestros ancianos a tu hogar. Solo así tu compasión se transformará en verdadero honor. Las últimas luces del día se hundían bajo las montañas. Vi el brillo de la promesa en sus pupilas, no era un reproche, sino un reto. Lo haré, aseguré, apretando al bebé contra mi pecho. Invitaré a los míos a aprender de tu pueblo. Y protegeré a este niño con la fuerza de mis actos, no solo de mis susurros. Niache asintió, dejando escapar un leve resuello de aprobación. En sus arrugas vi que confiaba, por primera vez, en mi modo de amar.
Retomamos el trayecto, y a nuestros lados las sombras crecían, anticipando la noche. Pensé en la emboscada que aún podía acecharnos, soldados del gobernador, bandidos codiciosos, el implacable sol del desierto. Pero, sobre todo, pensé en el reto de unir dos mundos con un solo gesto de hospitalidad. El crujir de un galopar inesperado interrumpió mis pensamientos. A lo lejos, un jinete solitario cabalgaba en nuestra dirección, su silueta recortada contra el crepúsculo. El corazón me dio un vuelco. «Allí viene otro», susurré, sintiendo el amuleto latir contra mi costado. Niache tensó los músculos y desenfundó el cuchillo ceremonial, la voz cargada de orgullo y alerta, «Que sea aliado o enemigo, hablará tu honor». «Thomas», susurró Sokka, apretando el puño alrededor de mi brazo, «vienen por él». Ha corrido la voz en la frontera. La rabia me subió por la garganta, pero mi voz salió contenida, firme, «no entrarán. El rancho es nuestro refugio». Niache se adelantó, apoyando la empuñadura de su cuchillo en la madera de la valla. Sus arrugas se tensaron, y por un instante lo reconocí como el guerrero ancestral que había sellado conmigo aquel juramento. «Prepara el granero y la cuadra», ordenó. «Les tenderemos trampa». Mientras Sokka y Niache aseguraban puertas y ventanas, yo llevé al bebé al interior de la casa. El olor a polvo y paja impregnaba todo. Miré el rifle apoyado en la esquina, lo limpié con un paño antes de cargarlo. El eco de mis movimientos retumbó en el corredor. «Papá no permitirá que te lleven», susurré al bebé, rozando su frente. «Estamos juntos en esto». Fuera, los pasos de los bandidos crujían contra la grava. El eco de risas toscas me heló la sangre. Sostenía el rifle con ambas manos, los dedos tensos junto al gatillo. Entonces escuché: «Salgan con las manos arriba y entreguen al apache. El gobernador no hará excepciones». Mi corazón se desbocó. Salí al porche, Niache erguidos junto a mí, Sokka detrás protegiendo la retaguardia. La figura del líder bandido, un hombre de mirada aviesa y cicatriz en el pómulo, brilló bajo la luna naciente. «Aquí no encontrarán nada de valor, solo un hombre y un niño», grité, la voz cargada de rabia y dolor. El bandido rió con sorna: «Valor no nos alimenta, viudo. Te daremos un festín de plomo si no cedes al pequeño». El grito de sus hombres resonó como un desafío. Sentí el pulso martillarme las sienes, el bebé se removió con inquietud, notando el peligro. Apoyé la culata en el hombro, apunté al líder: «Este niño vale más que todo el oro del mundo. Retrocedan ahora, o morirán lejos de cualquier sepultura digna». Un segundo de silencio pesado fue suficiente para despertar la locura en ellos. El líder alzó su pistola y disparó al aire, el estampido reventó el corazón del silencio. Inmediatamente, sus hombres desenfundaron las armas y se lanzaron hacia nosotros. Niache rugió un grito ancestral y se lanzó contra el primer atacante con el cuchillo en alto. Su movimiento era tan certero que la hoja encontró carne sin vacilar. Sokka embistió al segundo con un bastón de madera, derribándolo en un crujido de huesos. Yo apreté el gatillo 2 veces, sombras cayeron al suelo, el eco de la pólvora se mezcló con los gruñidos de los hombres heridos. El bebé gimió, corrí a su lado y lo estreché contra mi abrigo. Su pálida carita estaba manchada de lágrimas y sudor ajeno. «Estoy contigo, pequeño», murmuré con la voz rota. «No te soltaré». Al otro lado del porche, el líder se lanzó contra mí. Sentí el roce de su puñetazo, el impacto me dobló la espalda, pero conseguí girar y golpearle con la culata. Cayó tambaleante, y antes de que se reincorporara, Niache lo sujetó por los hombros y le susurró con dureza: «Tu codicia rompe pactos sagrados. Aquí te prometo, seguirás vivo si no hieres a este niño». El líder tosió, sangrando por la boca, y levantó las manos. Sus hombres, al ver a su jefe vencido, vacilaron y bajaron las armas. El silencio regresó, roto solamente por las respiraciones aceleradas del rancho. Entre la quietud, el bebé cerró los ojos y se quedó dormido, como ajeno a la victoria sangrienta. Sokka se acercó, limpiando la sangre de su bastón. «No creí posible verte pelear con tanta determinación», dijo. «Tu honor brilla más que mis lanzas». Le sonreí, con el corazón encendido por la adrenalina y el miedo. Mi mano tembló mientras acariciaba al bebé,
pequeño, tienes más guardianes de los que imaginé. Niache alzó la vista al cielo estrellado y